Buenos días y bienvenidos a esta sesión de webcast para Latinoamérica de MSDN de Microsoft. Mi nombre es Eduardo Castro. El día de hoy vamos a estar viendo una introducción a todo lo que sería la plataforma de Windows Azure, dentro de la cual se incluye todo lo que sería la parte de base de datos y de Compute Cluster, que vamos a estar viendo un poco de detalles. También vamos a ver aspectos sobre el almacenamiento en la nube que se ofrece desde el punto de vista de Microsoft. Si tienen alguna pregunta, pueden contactarme al correo electrónico que se está presentando en este momento. También les indico que todo lo que sería la presentación y el video de este webcast va a estar disponible a partir de mañana, y que el objetivo de esta sesión es darles una introducción y una vista amplia de lo que sería la plataforma de Windows Azure. Además, vamos a ver una serie de escenarios típicos en los cuales se puede utilizar la plataforma y cuáles serían los diferentes aspectos en los cuales podemos estar aprovechando todo lo que sería Windows Azure. Si ustedes necesitan más información sobre lo que sería Windows Azure, pueden visitar la página que les voy a mostrar en este momento. De comunidadwindows.org. Ahí tenemos más información y más webcasts que hablan específicamente sobre cada uno de los productos y se ve ya a detalle cada uno de los diferentes características que están disponibles en Windows Azure y en SQL Azure. Vamos a iniciar con todo lo que sería este vistazo general de la plataforma de Windows Azure. Primero, definamos qué es lo que sería computación en la nube o cloud computing. Dentro de estas existen muchas formas de categorizar lo que sería la tecnología de cloud computing, pero principalmente vamos a ver dos. Una sería el concepto de aplicaciones en la nube, que normalmente se llama como software como servicio, en la cual ustedes van a tener que suscribirse a un proveedor determinado y ese proveedor les da acceso a un software y ese software va a estar disponible inmediatamente. Por ejemplo, ustedes podrían optar por tener el servicio de CRM o de manejo de relación con los clientes hosteado en la nube, por ejemplo con Microsoft Dynamics. Entonces, ese es un ejemplo de software como servicio. También existe otra clasificación que son las plataformas para construcción de aplicaciones en la nube. Dentro de ese tipo de plataformas, el proveedor de cloud computing lo que le da a sus clientes o a sus usuarios es una serie de capacidades para que puedan construir aplicaciones y que puedan ejecutar sus programas dentro de un ambiente de cloud computing. Dentro de esa clasificación es donde nosotros tenemos a la plataforma de Windows Azure, que la plataforma de Windows Azure incluye varios productos. Dentro de esos productos que vamos a ver más adelante, incluye primero lo que sería la base de datos de SQL Server en la nube. También incluye todo lo que sería las capacidades para poder ejecutar aplicaciones web en la nube mediante un aspecto que se conoce como Web Roles. También nos permite ejecutar servicios en la nube mediante un concepto que es conocido como Worker Roles. Y otro aspecto que nos brinda es todo lo que sería almacenamiento no relacional en la nube, donde nosotros tenemos la categoría de Azure Storage, que vamos a ver más adelante. Como pueden ver, la plataforma de Windows Azure lo que nos da es una serie de bloques de construcción que nosotros podemos empezar a utilizar para poder construir las aplicaciones que corran en la nube y que puedan aprovechar todo lo que sería la infraestructura dada por Microsoft. Distinto es tener una plataforma de construcción de aplicaciones como Windows Azure a tener un servicio de software como servicio. Otro ejemplo de software como servicio sería los servicios de BPOS que da Microsoft, que es el Business Productivity Online Services, que lo que les permite es tener todo su correo, SharePoint y sistemas de colaboración
dados en la nube como un servicio desde Microsoft. Vamos a avanzar un poco. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos dentro de lo que sería Cloud Computing? Vamos a tener que los usuarios acceden a las aplicaciones que ya no están on-premises o ya no están instaladas localmente dentro de sus servidores, sino que están específicamente almacenadas en el proveedor de la nube, en este caso Windows. Y eso serían los usuarios de la aplicación. También tenemos lo que serían los desarrolladores, en este caso que ustedes pueden utilizar Visual Studio 2008 o Visual Studio 2010 para poder crear aplicaciones en la nube. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Ustedes como desarrolladores pueden tener acceso a una plataforma de construcción de aplicaciones en la nube. Con esa plataforma de construcción de aplicaciones en la nube, podrían ustedes después desarrollar una aplicación que está en la nube y vender o proveer esa aplicación bajo el modelo de software como servicio. Entonces, como podemos ver, nosotros como desarrolladores podemos tener todas las capacidades para poder desarrollar aplicaciones en la nube. La única ventaja que tenemos dentro de lo que sería el ambiente de plataforma de Windows Azure es que como desarrolladores ustedes van a poder utilizar las herramientas ya conocidas. ¿Qué herramientas conocidas? Por ejemplo, Visual Studio, tal y como se los mencioné anteriormente, con Visual Studio 2008 lo que tienen que hacer es bajar un toolkit para lo que sería el desarrollo de aplicaciones en la nube. Para Visual Studio 2010 ya tenemos incluido esos toolkits, solo tenemos que bajar los SDKs. Y además, para poder administrar las bases de datos en la nube, podemos utilizar el SQL Server Management Studio. Tal y como nosotros lo hemos estado haciendo hasta ahora, podríamos tener acceso a la administración de las bases de datos en la nube. Vamos a ver un poco ya más a detalle lo que sería la plataforma de Windows Azure y qué es lo que nos ofrece. Primero, recordemos que nosotros podemos tener Windows instalado en nuestras instalaciones y que vamos a estar ejecutando aplicaciones en esas instalaciones. A eso les conocemos como aplicaciones locales o aplicaciones on-premises. Después tenemos aplicaciones que van a estar almacenadas en la nube. En este caso serían aplicaciones que ejecutan desde Windows Azure, que son las aplicaciones que están en la nube, y además nosotros mediante diferentes canales, en este caso podría ser mediante TDS o podría ser mediante el Application Fabric, nosotros podemos hacer de que se comuniquen las aplicaciones locales con las aplicaciones que están ejecutando en la nube y hacer una combinación de las mismas. También tenemos el concepto de las bases de datos en la nube, que sería SQL Server Azure, que está basado en SQL Server 2008. Entonces, ¿qué podríamos tener? Podríamos tener una aplicación que está local en nuestros data centers o en nuestra empresa que accede y utiliza una base de datos que está almacenada en la nube dentro de los data centers de Microsoft. También podríamos hacer que las aplicaciones que están en la nube también podrían utilizar esa base de datos que está directamente almacenada en la nube. Como podemos ver, tenemos distintos escenarios en los cuales nosotros podemos estar estableciendo diferentes tipos de comunicaciones. En este caso, podrían ser comunicaciones híbridas, que es partes almacenadas localmente y partes almacenadas en la nube. Partes de la aplicación ejecutando localmente y partes de la aplicación ejecutando en la nube. Entonces tenemos diferentes opciones para poder estar trabajando con esta plataforma. También tenemos el concepto de Windows Azure Application Fabric. El Windows Azure Application Fabric lo que nos permite es establecer canales seguros de comunicación entre lo que sería nuestra plataforma en la nube y con nuestras aplicaciones on-premises. Además, otra de las características que brinda el Fabric dentro de Windows Azure es poder darnos alta escalabilidad, como lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es lo que podríamos tener nosotros dentro de lo que sería Windows Azure? Específicamente, si vemos lo que sería la infraestructura que está dentro de los data centers que proveen los servicios de Windows Azure, vamos a tener las máquinas físicas, tal y como estamos mostrando acá. Sobre esas máquinas físicas ejecuta un servicio que es conocido como el Fabric.
ese servicio se encarga de hacer todo el balance de carga y distribución de los servicios lógicos que están ejecutando dentro de la plataforma en la nube y se los asigna a los servidores físicos. ¿Y qué servicios lógicos podríamos estar ejecutando? Primero tenemos el compute. El compute cluster, ese es un rol que está dentro de lo que sería Windows Azure y que nos permite poder ejecutar aplicaciones o poder ejecutar servicios. También tenemos todo lo que sería los aspectos de almacenamiento. En este caso estamos hablando de Azure Storage, que es distinto al SQL Azure. Entonces, ¿qué es lo que podríamos tener? Cuando nosotros contratamos un servicio de Windows Azure y empezamos a escribir aplicaciones, las aplicaciones empiezan a utilizar un tipo de almacenamiento. En este caso es Azure Storage. El Application Fabric es el que se encarga de determinar en qué servidor físico va a ser atendidas las peticiones de acceso a disco y también decide en qué lugar o en qué almacenamiento se va a utilizar. Entonces ven que la parte del Application Fabric es muy importante. Decide específicamente qué nodos físicos se van a utilizar. Por ejemplo, yo podría tener una aplicación que va a utilizar almacenamiento que sería utilizado por este servidor que nosotros tenemos acá. Y ese servidor va a ser el encargado de hacer y administrar todo lo que serían las peticiones de acceso a la información que nosotros tenemos. Entonces eso es bastante importante, el papel del Application Fabric dentro de lo que sería el Windows Azure. Otro de los aspectos importantes cuando nosotros tenemos la utilización de aplicaciones en la nube es el uso de los archivos de configuración. Cuando ustedes desarrollan una aplicación en Windows Azure, esa aplicación y la compilan dentro de Visual Studio, esa aplicación genera un paquete. Ese paquete es el que se instala o que se sube a la nube. Y una vez que está instalado en la nube, la forma de determinar la configuración de esa aplicación es por medio de archivos.config, tal y como ustedes lo han estado haciendo hasta el momento. ¿Qué otros aspectos incluye este nuevo archivo.config? Incluye aspectos bastante importantes, tales como determinar la cantidad de instancias de la aplicación que van a estar siendo ejecutadas en forma paralela. Entonces aquí vemos que podemos empezar a utilizar algunas de las ventajas que me ofrece la aplicación que está ejecutando en la nube. Por ejemplo, yo podría empezar ejecutando mi aplicación sobre un compute node, nada más. Pero conforme pasa el uso de la aplicación, me doy cuenta que necesito más poder computacional. Entonces, modifico el archivo .config. Podría hacerlo o mediante el API o mediante la consola de Windows Azure y le digo, no, ya no quiero una instancia, requiero 5 instancias. Entonces, automáticamente la aplicación se va a hacer un deployment o una instalación de la aplicación en 5 nodos compute de Windows Azure y el Application Fabric va a decidir en cuál nodo físico va a ser instalada nuestra aplicación. Desde el punto de vista del usuario final y desde el punto de vista del desarrollador, nosotros siempre vemos una aplicación. El Fabric es el que se encarga de distribuir la carga entre los diferentes nodos físicos y establecer aspectos de distribución de carga mediante todo lo que sería balanceadores de hardware. También tenemos acá el otro componente que vamos a ver que es el Windows Azure Compute Service. El Windows Azure Compute Service se encarga de poder determinar cuáles son las instancias de las aplicaciones que van a estar siendo ejecutadas. Desde el punto de vista de Windows Azure, las instancias de las aplicaciones se ejecutan sobre máquinas virtuales. Y dentro de esas máquinas virtuales van a estar ejecutando diferentes roles. Por ejemplo, tenemos el Web Role Instance. El Web Role Instance se puede imaginar que es específicamente cualquier aplicación que pueda responder mediante HTTP o HTTPS puede ser ejecutada dentro de un Web Role Instance. Y ese Web Role Instance está ejecutando sobre un Internet Information Server 7 y ese Internet Information Server 7 está ejecutando sobre una máquina virtual que al final está ejecutando sobre un nodo físico.
y el Application Fabric es el que determina cuál nodo físico es el que se va a estar utilizando. Nosotros podríamos tener varias instancias del web role, ¿verdad? Entonces tendríamos asignadas más de una máquina. Desde el punto de vista de Windows Azure, en la versión actual, nosotros no tenemos acceso a poder administrar estas máquinas virtuales. Estas máquinas virtuales son administradas automáticamente por todo lo que sería el Application Fabric de Windows Azure. Lo que sí nosotros tenemos acceso es a poder decirles cuántas instancias queremos que se ejecuten de lo que sería el Worker Role y del Web Role, que ahorita les explico qué es el Worker Role. Si nosotros vemos una aplicación que está ejecutando dentro de Windows Azure, vamos a tener que el usuario ingresa de forma remota mediante HTTP o mediante HTTPS, es redireccionado hacia todo lo que sería el data center de Microsoft. Ahí es recibido por firewalls, es recibido por diferentes tipos de hardware, pero ahí tenemos los balanceadores de carga. Esos balanceadores de carga van a determinar la distribución que se da entre las distintas instancias que nosotros tenemos de los web roles o las instancias que tenemos de los worker roles. Entonces, repasando, dentro de lo que sería el Windows Azure Compute Service, vamos a ejecutar web roles, que sería cualquier aplicación que responda por HTTP, HTTPS, y que nosotros podríamos imaginar como una aplicación web, como un web service también. También tenemos el concepto de worker roles. Los worker roles se podrían decir que son servicios que pueden ser ejecutados dentro de Windows Azure y que están destinados para tener el siguiente patrón. Son servicios que van a levantarse, ejecutan una tarea y se detienen. Entonces, esto es similar, si lo comparan, a los servicios que existen en Windows, donde nosotros vamos a tener servicios que están ejecutando en background, que no tienen una interfaz gráfica. No nos presentan un formulario, sino que solo realizan algún tipo de proceso. Entonces, eso es el concepto de lo que serían los worker roles. Usualmente, cuando se programa en Windows Azure, nosotros hacemos una combinación entre lo que serían web roles con worker roles para determinar algunos de los diferentes aspectos que se quieran ejecutar dentro de nuestra aplicación. Por ejemplo, nosotros podríamos tener de que tareas rutinarias de ejecución de procesos las podemos asociar a un worker role. Y todo lo que sería la interfaz y administración de nuestro sistema los asociamos con los que serían los web roles. El otro aspecto que es importante utilizar dentro de lo que sería Windows Azure es el almacenamiento. Cuando nosotros trabajamos con la plataforma de Windows Azure, el primer tipo de almacenamiento que surgió es el Azure Storage. El Azure Storage es un tipo de almacenamiento altamente escalable de gran cantidad de datos, puede llegar hasta miles de gigabytes, cientos de gigabytes, hasta los terabytes. Y lo que se almacena ahí es información no estructurada. No tenemos una relación como lo que nosotros podríamos tener como lo que sería una base de datos relacional. El Windows Azure Storage no es una base de datos relacional. Sin embargo, nosotros podemos almacenar dentro de ese almacenamiento los siguientes aspectos. Primero, podemos almacenar blobs. Los blobs o Binary Large Objects lo que nos permiten es de que dentro del almacenamiento de Windows Azure podríamos almacenar cosas tales como videos, podríamos almacenar documentos, grandes documentos, podríamos almacenar archivos multimedia, archivos de sonido, por ejemplo, podemos almacenar imágenes, etc. Entonces, si ustedes están construyendo una aplicación para Windows Azure y tienen que hacer administración de memoria, pueden considerar de que todos los aspectos de archivos grandes, archivos de multimedia, puedan ser almacenados dentro de lo que sería el Windows Azure Storage y al ser almacenados en lo que serían los blobs. Tenemos otro tipo de almacenamiento que dentro de Windows Azure Storage, que son las tablas. Las tablas de Windows Azure Storage nos permiten crear el concepto que se llama de entidades, donde una entidad va a tener una serie de columnas. Entonces, se parecen mucho
a las tablas relacionales, pero no son tablas relacionales. Son tablas completamente independientes, donde lo que se les va a decir es, genera una tabla, se requieren dos aspectos principales a la hora de estar generando una tabla en Windows Azure Storage, que sería el nombre de la tabla, la columna que va a ser la llave, y además la columna que va a ser utilizada para hacer el particionamiento. Entonces aquí tenemos una de las grandes ventajas. Nosotros, si le decimos, por ejemplo, dentro de la creación de la tabla que queremos particionar por mes, automáticamente Windows Azure va a hacer un particionamiento físico de nuestros datos por mes, donde van a ser almacenados en uno o más servidores físicos y van a ser almacenados en uno o más dispositivos de almacenamiento. Entonces eso nos da alta escalabilidad en cuanto a lo que serían las tablas. Y las tablas pueden ser de aspectos distintos. Tenemos diferentes tipos de columnas dentro de lo que sería la definición de las tablas. Pueden tener n cantidad de tablas. La diferencia con respecto a una base de datos relacional es que no existe el concepto de, por ejemplo, llave foránea. En este caso estamos hablando de Windows Azure Storage. No tenemos ese concepto de llaves foráneas o tablas relacionales o todos los aspectos como triggers y etcétera. Son almacenamiento altamente escalable. Otro de los aspectos que está dentro de lo que sería el Windows Azure Storage son las colas, en donde es muy importante porque para nosotros poder escalar una aplicación que está en Cloud Computing, tenemos que asegurarnos que todas las peticiones que se van a hacer son procesadas y son procesadas una vez en forma ordenada. Entonces, una forma de crear una arquitectura para Windows Azure y para Cloud Computing es de que todas las peticiones de uso de información y de almacenamiento y de comunicación entre procesos sea mediante colas. Por eso es de que está disponible en todo lo que sería el Windows Azure. Entonces, eso es importante. Debemos recordar que el Windows Azure Storage tiene diferentes tipos de almacenamiento, que serían los blobs, que pueden almacenar cualquier dato binario, las tablas, que nos permiten hacer almacenamiento altamente escalable basado en entidades. Recordemos que no son tablas relacionales. Y las colas que nos permiten hacer una comunicación basada en mensajes. Dentro de lo que sería el acceso a esas bases de datos, en este caso que serían del Windows Azure Storage, los datos son agrupados dentro de lo que serían Storage Accounts, que esos Storage Accounts pueden ser accesados por cualquier aplicación que está ejecutando dentro de Windows Azure o por cualquier aplicación que está ejecutando dentro de sus instalaciones dentro de su compañía o desde cualquier otra aplicación que esté basada en la nube. ¿Por qué? Porque el acceso es mediante un URL y ese acceso es asegurado mediante la seguridad de Windows Azure y se pueden acceder a esos datos utilizando lo que sería REST. Dentro de estos del acceso que estamos hablando, digamos que nosotros podemos decir de que cualquier aplicación puede acceder los datos almacenados en Azure Storage mediante peticiones que cumplan un requisito, que serían que estén basados en REST. También dentro de lo que sería una aplicación que está ejecutando dentro de Windows Azure, se puede tener acceso a ese almacenamiento mediante un concepto que se llama Windows Azure Drives. El Windows Azure Drives es lo siguiente. Nosotros dentro de Windows Azure podríamos crear lo que podríamos decir un disco virtual. Y este disco virtual está basado en NTFS y podríamos accederlo desde nuestra aplicación de forma transparente. Otro concepto que está asociado con lo que serían los Azure Storage es el concepto del Azure Content Delivery Network. El Azure Content Delivery Network lo que nos permite es poder hacer un manejo de caché distribuido de los datos que almacenemos en Windows Azure Storage y que permitan que si un usuario está más cercano de una localización o de un data center en particular, el contenido sea proveído desde ese data center.
Vamos a ver un poco más acerca de lo que serían las tablas en Azure Storage. Lo que nosotros tenemos son diferentes cuentas que tenemos que estar utilizando. Dentro de esas cuentas vamos a crear distintas tablas y esas tablas van a tener entidades. Las entidades van a tener columnas o propiedades, como se conocen dentro de Windows Azure, y cada propiedad va a tener un nombre, un tipo y un valor. Ese es el requisito que nosotros tenemos para el almacenamiento de Windows Storage. Igual, hay que recordar que no existe forma de poder consultar esas tablas mediante SQL, sino que lo que tenemos que utilizar es LINQ para poder hacer ese tipo de acceso. El acceso a los datos se hace mediante REST, eso quiere decir de que no podemos utilizar el ADO.NET normal que nosotros habíamos estado utilizando, sino que hacemos una combinación entre REST y LINQ. Y además, nosotros tenemos que recordar que no se manejan esquemas ni vistas porque no es una base de datos relacional, sino que se pueden imaginar el Windows Azure Storage como un lugar donde ustedes almacenan gran cantidad de información que es accedida mediante una llave en particular, utilizando LINQ o utilizando métodos basados en REST. ¿Cuáles son las ventajas que tiene el almacenamiento en Windows Azure? Primero, me da escalabilidad masiva, en donde se puede decir de que la plataforma va a escalar mi almacenamiento de forma automática. Otra de las ventajas es de que las tablas son optimizadas automáticamente por Windows Azure para obtener el mayor rendimiento y que este tipo de almacenamiento es similar a cualquiera de los mecanismos que es ofrecido por los proveedores de contenido en la nube en este momento. Entonces tenemos de que si ustedes quieren almacenamiento altamente escalable, no relacional en Windows Azure, lo que tendrían que estar utilizando es Windows Azure Tables. También tenemos el concepto de las colas. Como recordamos, los web roles necesitan poder comunicarse con los worker roles. Por ejemplo, tengo una aplicación web que necesita invocar a un worker role y que ese worker role realice algún tipo de procedimiento. Para poder hacer eso, una forma de comunicarnos y asegurarnos de que se va a llamar adecuadamente a ese worker role es por medio de una cola, en donde se recibe una petición de realizar un trabajo que va a ser procesado mediante la interfaz gráfica del web role. Esa petición va a ser transformada en un mensaje que se deja en una cola y después tenemos los worker roles que empiezan a tomar los mensajes de esa cola y los empiezan a procesar. Al final se realiza el trabajo y se obtiene un resultado, que en este caso, una vez que el resultado ha sido satisfactorio, se borra ese mensaje de la cola porque fue 100% atendido. Este tipo de mecanismo de comunicación basados en colas es muy útil cuando nosotros empezamos a escalar masivamente las instancias de los web roles que se están ejecutando y las instancias de los worker roles que se están ejecutando. En ese momento, si hacemos la comunicación mediante colas, no atamos un worker role con un web role en particular, sino que podría ser que N web roles estén exponiendo peticiones dentro de una cola y N worker roles estén procesando esos mensajes puestos dentro de la cola y obteniendo resultados mucho más rápidos. Ahora que hemos visto el Azure Storage, vamos a ver un poco acerca del Windows Azure Fabric. Dentro del Windows Azure Fabric, como les dije anteriormente, nosotros tenemos dentro de lo que serían las plataformas o data centers de Windows Azure, servidores físicos, servidores o servicios de almacenamiento y dispositivos de hardware para controlar todo lo que sería el balance de carga y la seguridad. Prácticamente lo que nosotros tenemos aquí es de que existe el concepto del Fabric Controller, que es una serie de servidores que se utilizan para poder administrar qué recursos son asignados de las máquinas físicas a ejecutar las diferentes componentes lógicos
de Windows Azure, que serían los Worker Roles y los Web Roles, donde nosotros tenemos que el Fabric Controller decide en qué servidor físico va a ser ejecutado una instancia determinada. ¿Cómo se determina en qué servidor físico se va a ejecutar? Primero, cuando ustedes inician una instancia Worker Role, solicitan una cantidad X de memoria, solicitan una cantidad X de procesadores, y con base en esa información se elige un servidor físico que tenga esa capacidad para ejecutar lo que ustedes han solicitado. Incluso se puede hacer balance de carga. Si un servidor físico está ejecutando N instancias de web roles y ese servidor físico empieza a tener problemas de rendimiento, entonces, antes de que se manifieste el problema de rendimiento, el Fabric Controller puede decidir asignar otras instancias a otro servidor físico para distribuir la carga. Entonces ven que es bastante importante lo que sería el uso del Azure Fabric. También tenemos todo lo que sería el mismo concepto para la administración del Windows Azure Storage, donde el Fabric Agent es el que decide primero qué servidor físico es el que va a estar respondiendo a las peticiones de acceso al Windows Azure Storage, y además decide en qué servidor de almacenamiento o en qué SAN va a estar almacenada, valga la redundancia, la información que nosotros queremos acceder. Entonces, como podemos ver, tenemos distintas formas para poder estar ejecutando nuestras aplicaciones en la nube. Como vimos, lo que sería la plataforma de Azure, en este caso de Windows Azure, nos permite poder hacer ese tipo de aplicaciones altamente escalables y mediante todo lo que sería las almacenamiento no relacional. El otro concepto que está detrás de la plataforma de Windows Azure es SQL Azure, donde nosotros vamos a tener que dentro de la nube se ejecuta una base de datos relacional basada en SQL Server, que esa base de datos puede ser accedida localmente o de forma remota. En este momento les voy a compartir todo lo que sería en la consola de administración de Windows Azure. Vamos a compartir el desktop. Dentro de lo que sería el desktop, ustedes pueden ver ahorita que estoy accediendo a todo lo que sería la plataforma de Windows Azure, que es www.microsoft.com/Windows Azure. Una vez que ustedes están dentro de Windows Azure, tienen dos posibilidades. Una es obtener una cuenta para empezar a utilizar los servicios de Windows Azure. Y la segunda parte que pueden ver acá es poder acceder los servicios de Windows Azure que ustedes ya hayan utilizado. ¿Qué es lo que podemos acceder en este momento? Podemos acceder todo lo que sería el portal para administración de Windows Azure, el portal de administración de SQL Azure y el portal de administración del Application Fabric. Podemos ver aquí el portal de Windows Azure. Dentro del portal de Windows Azure, lo primero que les va a pedir es su autenticación. Una vez que ustedes están autenticados, en este caso yo ya estoy autenticado, ¿qué es lo que nos va a presentar? Se nos va a presentar los diferentes proyectos. En este caso tengo un proyecto de Windows Azure. Y lo primero que tenemos que hacer para empezar a utilizar los servicios de Windows Azure es crear un servicio. Y a la hora de crear un servicio, ¿qué es lo que tenemos que elegir? Tenemos que elegir qué tipo de servicio queremos utilizar. En este caso sería almacenamiento o un servicio
hosteado dentro de lo que sería el Windows Azure. Por ejemplo, si queremos almacenamiento, tenemos que asignarle un nombre. Acá, dentro de lo que sería a la hora de estar creando el almacenamiento dentro de Windows Azure, tenemos que determinarle cuál va a ser el nombre con el cual va a ser accedido. Vamos a elegir algún nombre. Por ejemplo, este sería el nombre que va a ser reservado para nuestro dominio, que sería de el acceso. Ya le hemos dicho que habían dicho que el Azure Storage se accesa mediante REST y mediante HTTP. Entonces, ese sería el URL completo, geademo.blog.core.windows.net. Después, nosotros podemos decirle específicamente dónde queremos almacenar esa información. Podríamos decirle que se almacene en data centers en Estados Unidos y después le decimos crear. A partir de ese momento, lo que estamos creando dentro de la plataforma de Windows Azure es el servicio de almacenamiento. Es el Fabric el que está determinando cuáles los diferentes aspectos. Como podemos ver, aquí tenemos unas llaves que están siendo utilizadas que nos van a decir y controlar la forma de poder acceder a estos endpoints de almacenamiento mediante REST. Entonces, cuando vamos a acceder el almacenamiento dentro de Windows Azure, tenemos que utilizar algunas de estas llaves, de la primaria y la secundaria. Dentro de lo que sería el Windows Azure, además de tener todo lo que sería el storage, que aquí ya a partir de este momento podríamos empezar a utilizar este tipo de storage. En el momento que nosotros queremos habilitar el Content Delivery Network, solo le damos clic aquí y se va a empezar a hacer la distribución de los datos. Si no queremos utilizar el servicio, solo le damos en Delete Service. Entonces, a partir de ese momento ya el endpoint que habíamos creado no existe. Otra forma de poder utilizar Windows Azure es almacenar una aplicación web dentro de la nube. Asignamos un nombre. Igual, esa aplicación tiene que tener un dominio asociado. Y la aplicación por default va a ser hosteada en http://democomwin.cloudapp.net. También podemos elegir dónde se va a hacer almacenada. Podríamos decirle que en cualquier lado de Estados Unidos y le damos crear. Aquí lo que estamos creando es un servicio para poder hostear o crear nuestras aplicaciones dentro de lo que sería el Windows Azure. Aquí lo que tendremos es un servicio. Entre este servicio sería una aplicación web y cuando le damos clic en Deploy nos va a solicitar el paquete que se ha generado desde Visual Studio. Y de esa forma se puede generar la aplicación y que empiece a correr dentro de lo que sería la plataforma de Windows Azure. La otra opción que nosotros tenemos dentro de Windows Azure es SQL Server Azure, que dentro de un momento vamos a empezar a hablar de él. Dentro de lo que sería el Windows Azure y SQL Azure, ¿qué es lo que nos da la opción? La opción que nos da es poder tener un servidor de base de datos relacional, no dentro de nuestras instalaciones, sino que almacenado en la nube. En este caso sería el servidor. Para poder accederlo sería este nombre que está acá. Nosotros podemos solicitar esa conexión. Si queremos crear una base de datos para que sea utilizado dentro de este servidor, solo le damos clic en crear base de datos y podemos elegir el tipo de base de datos
y la cantidad de almacenamiento que necesitamos. En este caso, podríamos generar una base de datos de 1 giga y a partir de este momento esta base de datos está disponible, que yo la podría acceder desde una aplicación en Windows Azure o desde una aplicación que está ejecutando localmente en mi instalación. Algo importante que les quiero mostrar aquí es específicamente que nosotros podemos decidir específicamente desde cuál base de datos o desde cuál base de datos puede ser accedida desde qué IP. Dado el caso que nosotros queramos acceder a la base de datos desde fuera de la plataforma de Windows Azure. Vamos a volver a nuestra presentación. Ahora sobre lo que sería el SQL Azure. Vemos que SQL Azure es muy rápido. Vamos a volver a nuestra presentación. Como podemos ver, SQL Azure es una base de datos relacional que está ejecutando dentro de la nube. Las aplicaciones normales pueden accederla mediante TDS, que es el protocolo normal de SQL Server que siempre ha tenido, y van a poder tener ahí, sí, directamente el acceso a bases de datos que sí cumplen con todo el modelo relacional ya conocido. Incluso una aplicación puede empezar a utilizar una o varias bases de datos que estén ejecutando en SQL Azure, dependiendo del modelo que ustedes quieran estar ejecutando. También el Fabric es importante porque nos permite ejecutar algunos servicios tales como lo que sería el Service Bus y el Access Control. El Service Bus nos permite generar conexiones 100% seguras entre sus aplicaciones locales y las aplicaciones que están ejecutando en la nube. Por ejemplo, mediante el Service Bus, yo podría permitir que una aplicación que está ejecutando en la nube tenga acceso a mi servidor SQL Server que está ejecutando localmente. Igual, mediante el Access Control y el Service Bus, yo puedo controlar cuáles son los diferentes servidores y servicios que pueden estar comunicándose entre ellos, ya sea dentro de la nube o fuera de la nube, y además controlar la seguridad del mismo. Vamos a ver aquí, el Service Bus me permite poder tener acceso a un servicio WCF que está ejecutando localmente y a un cliente que ese cliente tenga acceso a ese servicio por medio del Service Bus, ya sea que el cliente esté en la nube o que esté ejecutando localmente. El Service Bus se encarga de hacer la publicación segura de ese servicio, lo cual es muy importante, como podemos ver aquí en el tipo de interacción. Ahora, volviendo ya al poco de lo que sería la plataforma de Windows Azure, está aquí un ejemplo de las diferentes tarifas que se pueden estar relacionando con el Windows Azure. Ustedes deben acceder a la página principal de Windows Azure para obtener la información detallada con respecto a los precios, pero aquí tenemos un ejemplo de esos precios. Por ejemplo, cuando estamos hablando de Windows Azure Storage, cada gigabyte nos costaría 15 centavos de dólar y una base de datos relacional costaría alrededor de $9 al mes por cada gigabyte almacenado. También existe diferentes niveles de servicio que son asegurados por la plataforma de Windows Azure, donde se asegura que tenemos un nivel de disponibilidad de 99.95% de alta disponibilidad dentro de Windows Azure, y además de que cualquier problema de una instancia que se esté ejecutando dentro de Windows Azure va a ser detectada por Microsoft en menos de 2 minutos. Por ejemplo, que tengamos algún detalle con una ejecución de nuestras aplicaciones, Microsoft automáticamente detectará ese problema y lo corregirá inmediatamente para que nuestra instancia siga siendo disponible.
Dentro de lo que sería el Windows Azure Storage, el nivel de servicio y disponibilidad es del 99.9%, lo cual es bastante alto. También la alta disponibilidad de SQL Azure es 99.9%. Entonces, que es bastante importante. Ahora vamos a ver una serie de escenarios en los cuales se puede aplicar la plataforma de Windows Azure. Un ejemplo que sería que de utilizar Windows Azure es tener aplicaciones que sean necesario que escalen a forma masiva. Por ejemplo, nosotros tenemos una aplicación de social media o de redes sociales donde queremos que, dependiendo de la cantidad de usuarios que se vayan registrando en nuestra red social, se vayan obteniendo mayores recursos. Entonces, esa tipo de aplicación que necesita escalar de forma masiva de un día para otro es un candidato especial para todo lo que sería ejecución dentro de Windows Azure. También necesitamos otro escenario, por ejemplo, si tenemos que nosotros creamos una aplicación que está siendo comercializada mediante modelo de software como servicio, se necesita una plataforma de alta confiabilidad. Entonces, nosotros tenemos que Windows Azure nos permite cumplir con estos requisitos. Otro tipo de escenario donde se puede aplicar Windows Azure es cuando nosotros tenemos aplicaciones que tienen cargas variables. Un ejemplo es aplicaciones que ejecutan en web para vender tiquetes, donde nosotros podríamos decir, viene del concierto, viene algún tipo de espectáculo que va a requerir mayores recursos porque se espera mayor cantidad de personas. Entonces, dentro de Windows Azure, automáticamente nosotros le podríamos decir, o fácilmente le podríamos decir, que en lugar de estar utilizando una instancia, para mañana nosotros utilicemos 10 instancias. Entonces, automáticamente tenemos 10 veces más poder de procesamiento. Durante el periodo de venta de los tiquetes tenemos 10 veces el poder de procesamiento. Una vez que pasa ese pico de carga, podemos volver a bajar a una instancia y volver a tiempos normales. Y lo que se pagó fue por el tiempo que se utilizaron esas 10 instancias. Entonces eso es bastante importante. Después tenemos otro escenario donde se puede aplicar Windows Azure, es cuando nosotros tenemos aplicaciones que tienen que ser creadas de forma casi inmediata por un tiempo corto determinado. Por ejemplo, nosotros necesitamos y recibimos una petición del departamento de mercadeo que se va a lanzar una nueva promoción donde se necesita generar un nuevo sitio web, tener la infraestructura para que se siga corriendo, por ejemplo, la próxima semana, y que esa infraestructura va a ser utilizada únicamente por un mes, que es el tiempo que dura la campaña. Entonces vemos que Windows Azure aplica perfectamente para ese escenario. Tenemos otro tipo de aplicaciones que es importante, por ejemplo, que nosotros tenemos, si tenemos aplicaciones que requieran procesamiento en paralelo, eso es un candidato ideal para Windows Azure porque podríamos ejecutar varios worker roles comunicándose mediante queues para que ejecuten los procesos en forma paralela. También, si tenemos aplicaciones que necesitan escalar de forma rápida, nosotros también lo podemos hacer con Windows Azure. Entonces, eso es importante para poder estar considerando a la hora de estar creando aplicaciones. Volvamos ahora sí a la hora de crear aplicaciones para Windows Azure. Vieron los diferentes escenarios, ahora sí podemos ejecutar qué es lo que nosotros, un escenario típico. Un escenario típico sería que nosotros podríamos tener una aplicación que está ejecutando localmente o que está ejecutando en la nube y que va a tener el almacenamiento ya sea mediante blobs, una parte de ese almacenamiento, y mediante SQL Server otra parte de ese almacenamiento. Entonces eso es importante. Vean que ustedes pueden combinar el tipo de almacenamiento que es utilizado por una aplicación en particular, ya sea que corra localmente o que corra y ejecute en la nube. También es importante que las aplicaciones creadas en Windows Azure, que serían basadas en web roles, pueden estar haciendo uso del almacenamiento escalable masivo en tablas de Windows Azure
y que conforme aumenta la cantidad de usuarios, se puede aumentar la cantidad de instancias que están atendiendo a esos usuarios. Entonces se puede escalar de forma rápida y masiva. Incluso vemos aquí un ejemplo de cómo podemos escalar masivamente una aplicación con el background processing, donde podríamos tener que una aplicación puede estar corriendo hoy con una instancia de web role, mañana podría estar ejecutando con 10 instancias y se está comunicando mediante los worker roles mediante una o más colas, con lo cual nos asegura y nos acelera el almacenamiento masivo. Como podemos ver aquí, se está haciendo una combinación de web roles, worker roles y almacenamiento en blobs. Por ejemplo, yo podría tener una aplicación web role que lo que permite es que los usuarios suban documentos a mi aplicación para que sean procesados o suban videos o sonidos. Entonces, la aplicación web role lo que va a hacer es tomar esa petición y va a ser comunicada a un worker role para que realice esa petición de forma asincrónica. Por ejemplo, nosotros decimos que al web role le va a indicar al worker role, ok, tome y eleve o suba esa aplicación o ese video o contenido a los blobs y una vez que están en los blobs, genere o realice algún tipo de procesamiento sobre esos blobs. Por ejemplo, sería extraer el sonido de un video, digamos, sería ese un ejemplo. Y vean que el que se encarga de realizar ese tipo de procesamiento es el worker role, no es el web role. El web role sigue atendiendo a los usuarios con otro tipo de peticiones pertinentes de la aplicación. También nosotros podríamos tener una aplicación de web role, donde nosotros tenemos una aplicación web que utiliza un almacenamiento relacional. En este caso, puedo utilizar la base de datos en SQL Azure. Igual, vean que la aplicación puede iniciar con un web role, con una sola instancia, y después crecer a n instancias, conforme crece la cantidad de los usuarios. Y aquí tenemos todas las ventajas de una base de datos relacional que está ejecutando en SQL Azure. También podríamos tener este otro tipo de escenario. En este escenario tenemos igual la aplicación que está ejecutando con varias instancias de web role utilizando una base de datos que está en SQL Azure, que él puede acceder de forma directa. Y además, esta aplicación que está en la nube necesita acceder a una base de datos que está ejecutando en nuestra base de datos local. Es una base de datos local que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos empezar a hacer? Prácticamente tenemos la aplicación web role que accede a SQL Azure y además, mediante el Service Bus, se puede establecer un canal de comunicación entre nuestro web role y la base de datos que está ejecutando en el data center local o interno de las empresas. Entonces, se puede imaginar que se genera un túnel seguro a través del cual nuestra aplicación que está en la nube puede acceder a la base de datos que está localmente dentro de nuestros servidores. Entonces, es otro de los escenarios que nosotros podemos estar utilizando. También podemos utilizar los conceptos de procesamiento paralelo dentro de Windows Azure, donde nosotros podríamos tener un usuario que ejecuta una petición dentro de lo que sería el web role va a guardar esas peticiones en diferentes colas y ahora se van a utilizar múltiples instancias de worker role para en paralelo procesar todas las peticiones o los tareas de procesamiento que han sido solicitadas por el usuario. Entonces, esa es otra de las ventajas y de los escenarios que podríamos estar ejecutando dentro de lo que sería el Windows Azure. Si estamos hablando de aspectos tales como lo que sería el desarrollo, la forma en que nosotros podemos desarrollar para Windows Azure es, como les mencioné anteriormente, es mediante Visual Studio. También, si ustedes pueden utilizar herramientas que no son específicamente las de Microsoft, podrían utilizar, por ejemplo, Eclipse. Existen todo el API para que puedan utilizar la plataforma de Windows Azure desde Python, desde PHP o desde Java. Y
podrían tener el acceso a todos los diferentes aspectos de Windows Azure. Por ejemplo, Compute Cluster, el Storage, la administración, el Content Delivery Network. Dentro de lo que sería el acceso, también se puede hacer a todo lo que sería SQL Azure y a toda la plataforma de Windows Azure mediante el Service Bus y el Access Control. Entonces, podrían ver de que utilizando herramientas, por ejemplo, conocidas como Visual Studio, ustedes pueden empezar directamente a utilizar y generar aplicaciones que ejecuten dentro de la plataforma de la nube de Microsoft. En resumen, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos que Windows Azure nos brinda una plataforma completa para poder crear aplicaciones que sean altamente escalables y nos brinda servicios de almacenamiento relacional mediante SQL Azure y almacenamiento no relacional mediante Windows Azure. También tenemos componentes que nos permiten hacer la comunicación y control de acceso, como lo que sería el Access Control y el Service Bus, que el Service Bus nos permite realizar canales seguros entre la nube y nuestra infraestructura interna. Entonces, algo importante o recomendación es empiecen a programar y probar todo lo que serían las aplicaciones de Windows Azure. Si necesitan más información, por ejemplo, recuerden que esta fue una introducción a todo lo que sería la plataforma de Windows Azure. Nosotros tenemos diferentes tipos de contenidos donde ya hemos explorado en detalle todo lo que sería las bases de datos relacionales de SQL Azure, el almacenamiento no relacional en Windows Azure, en Windows Azure Storage y además presentaciones sobre todo lo que sería los colas y manejo de alta disponibilidad en la plataforma de la nube de Microsoft. Pueden acceder a ese contenido en el URL de comunidadwindows.org. Todos los serían las presentaciones están compartidas en el /share y además el contenido de todas las presentaciones está también en el blog de castrom.blogspot.com. Entonces, tenemos de que ustedes pueden empezar a explorar todas las ventajas que tiene Windows Azure a partir de este momento. Si tienen alguna pregunta, pueden contactarme directamente mediante correo electrónico y con todo gusto vamos a estar contestando esas preguntas. Ahora vamos a iniciar el proceso de preguntas y respuestas. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer mediante el menú de preguntas y respuestas e inmediatamente estaremos evacuando dichas dudas todo este mes de parte de Microsoft.